Este proyecto tiene como objetivo formular actividades y proyectos que favorezcan el desarrollo de vínculos intergeneracionales a nivel comunitario y que incorporen a las personas adultas mayores en dinámicas familiares, sociales y económicas de la sociedad costarricense, bajo un enfoque de envejecimiento generativo. Para mí ha sido muy especial porque uno aprende mucho de lo que uno no sabe. Son cosas más nuevas que cuando en la juventud no existían. Entonces uno está viendo el mundo nuevo para mí, nuevo en la tecnología, porque antes nosotros tal vez lo veíamos más fácil, porque tal, tal como la tecnología en los teléfonos es bien, es muy bueno, pero a la vez es muy malo. Porque ahora usted ve para cualquier lado y todo el mundo con el teléfono. ¿Sí? Va manejando, va con el teléfono. Se mata a la gente en los accidentes por el teléfono. Entonces, como vuelvo a repetir, es bueno, pero es malo a la vez. Entonces, uno tiene que acoplarse a las dos cosas, que el teléfono, la tecnología se acople a uno y uno acoplarse a la tecnología. Acoplarse uno a la tecnología, pero no cometer errores. Errores como ese que mencioné. Bueno, para las comunidades, porque uno se va enterando más de lo que es la realidad de las cosas y ya uno puede comunicarse con los vecinos más cómodo. Ya uno, digamos, si yo les cuento a ustedes que yo andaba un carro en aquel entonces del año 85 con teléfono, existía lo de la otra cosilla que uno se ponía aquí en la baja, el radiomensajes. Entonces, ya, el compadre mío era el dueño de la Hyundai, y entonces yo andaba un Jeep Mercedes con el teléfono. Entonces, para más de uno, lo veía uno en el carro aquí. Entonces, era una emoción. ¿Ah? Después vino el mentado ladrillo, ¿ah? Que era grandísimo. Y ahora pues la tecnología vino mejor. Ya hasta uno habla y está viéndole la cara al otro. Y el otro teléfono no. Entonces, como para comunicarse uno con un vecino, entonces ya uno lo llama, está pasando algo, o están ahí o no están. Es muy importante. Yo estoy viniendo como desde septiembre del año pasado. Digamos, ahora yo soy pensionado, tengo 73 años. Eh, Tengo un hobby ahí, un camioncillo que hago fletes. Entonces, es del pasar de uno. La chica que para qué, pero a mí me gusta. En eso juego, o sea, es el bien de uno. Entonces le va hasta que Dios me deja moverme, ando para arriba y para abajo ahí. No, que lo vendan, no, no. Un día me caí y me fui así para atrás y pegué el teléfono, me senté encima del teléfono donde caí. No le di importancia. Y yo sentía medio jodidillo atrás. Pero ya al rato saco el teléfono, todo quebrado el teléfono. Entonces ya llamo a la chiquilla. Le digo, no, es que se me cayó el teléfono. ¿Y a dónde estaba? Le digo, estaba arriba del cajón del carro. Y ahí se me cayó el reboto de la carretera para no decirles que yo me había ido para atrás. Aunque me doliera la colita atrás, yo me hice el desentendí. ¿Por qué? Pues ella dice, papi, venda eso. Usted no es para que te ande ahí. Pero la vida de uno, ya adulto mayor, ya encerrado en la casa,
se mueren más rápido. Vamos. Todos somos de la muerte, pero solo Dios sabe qué día le toca a uno. Pero sí, hay que tratar de evitarlo. Para mí son experiencias que, vuelvo a repetir, que uno no las tenía de antes. Y esto, ya yo lo veo como unos sueños nuevos para uno. Y es importante porque usted se va realizando a lo que es la realidad en el momento que estamos. Porque si usted no se va actualizando, a que uno no sepa todo de viaje. A veces yo voy a hacer un viaje y me dice, ahí le mandamos la ubicación. Y yo la veo ahí, pero y a veces entonces me bajo ahí y alguien que está de la buena, le digo, señor, un día esto me pasó, estaba yo ahí y yo preguntando por una ubicación y le digo a un muchacho, me dice, sí, pues, usted está bien aquí. Hasta que salió me dice, ¿usted a quién anda buscando? Le digo, ya es la casa mía, salió el señor. Pero así va pasando. Aquí uno no sepa, pero el teléfono o estas cosas nuevas le van enseñando a uno cómo andar preguntando. Ya la otra persona que está, o la mayoría de los jóvenes, ya eso no les cuesta nada. Nada más le dicen uno así, aquí, o ya con el dedo le tocan a uno ahí, y pa. Es. Y yo tengo un nietillo que es médico. Entonces él ya me dice, venga viejo aquí, allá. Entonces, me dice, ¿cómo no vas a ver? Entonces, ¿qué anda haciendo? Pues vacilando. Pero sí, gracias a Dios que estoy muy contento con esto. Motivo así a los que lo vean a uno y que vayan, porque le vuelvo a repetir, es muy importante. Yo antes decía, sí, sigo haciendo un ayote, pero del ayote ahí van partiendo un poquito. Y entonces ya uno se va familiarizando. Les pido a la gente que cojan estos cursos. Y la mayoría, estoy muy contento con los profesores, ¿no? Muchachas muy amables, lo tratan a uno bien, porque casi todo adulto mayor tenemos el problema. Por cualquier cosa uno hace mal gesto, o le dice, hable sin la mascarilla, no, o póngase la mascarilla, entonces uno le agarra un rey. Entonces uno tiene que tratar, ir aprendiendo, y ahí he aprendido mucho. Bueno, y para mí ha sido una bendición muy grande porque me ha ayudado mucho a, pues como a sentirme más joven de lo que soy, digo yo. Entonces me ayuda un montón y yo quisiera seguir así, motivada, porque no todos tenemos la oportunidad de sentirnos tan motivados con todas estas cosas. Y para mí los muchachos han sido, que todos los he adoptado como nietos. Les digo, ustedes son todos mis nietos, por la atención que le dan a uno, no lo hacen sentirse como mayor que es uno. Ellos participan igual y lo tratan a uno de mil maravillas, que uno los llega a apreciar tanto que no quisiera dejarlos. Yo empecé en el 2018, empecé primero haciendo aquí mandalas, después un tallercito que dieron de acuarela, lo recibí, y después fui a la municipalidad y me metieron en el grupo de teatro, y ahí tengo ya más de 6 años de estar en teatro, y nos han llevado a hacer muchas presentaciones. Somos un grupo de 10 personas y todos adultos mayores. Para mí son muy importantes porque si estamos solo metidos en la casa, nos sentimos enfermos, todo nos duele, es que pensamos que ya no podemos hacer nada más de lo que ya hicimos. Entonces, para mí ha sido
como salirme como del nido, como dice. Yo sí los invito porque yo quisiera que, incluso con mi mismo esposo, yo le he dicho, ¿por qué usted no se mete a algo? Porque ya él está pensionado y él dice que él no le llama mucho. Entonces, pero ahí pasa estresado. Entonces yo le digo a él, si usted va a estas cosas, le digo, usted se desestresa porque todos nos vemos una sola familia y vacilamos, disfrutamos, hacemos chistes, hacemos de todo. Entonces a usted se le olvida que usted es mayor. Bueno, yo aquí vengo, esto que estamos los lunes y los viernes. Y a clases de teatro voy los viernes a las clases de 9 a 12. Y la verdad que se me olvida todas mis enfermedades y todo. Fue en pandemia que los empezamos a recibir y de hecho ha sido muy enriquecedora, digamos, los adultos mayores para mí son una población bastante rico para aprovechar, son bien acogidos, ellos se sienten como que estamos en familia y yo creo que eso es lo más importante, no dejarlos de lado, es muy importante en temas como lo que son la tecnología, en este caso se han dado de introducción a la computación, aplicaciones móviles, ahorita estamos con taller de memoria, se han hecho bingos también para los adultos mayores. Entonces, bueno, en este poco tiempo que yo estaba acá, ha sido bastante rico poder trabajar con ellos, se aprende cada día algo nuevo con ellos, de verdad. Y creo que también es ser un poquito empáticos con este tipo de población, ¿verdad? Creo que es muy importante que todo tipo de instituciones apoyen y también que les brinden las instalaciones para no dejarlos de lado, porque no es dejarlos de lado, sino más bien incluirlos un poco más a la sociedad. Yo creo que se han dejado de lado y ahora con pandemia al adulto mayor y creo que no ha sido de ahorita, ¿verdad? Creo que esto viene de hace mucho tiempo y lo importante es más bien no abandonarlos, sino más bien que formen parte de nosotros, ¿verdad? Bienvenidos a todos en este podcast, video podcast, aquí estrenando el primer episodio de Más Facultad. Hoy tenemos 3 invitadas de super lujo, a la doctora Sofía Segura Cano, docente e investigadora de la Escuela de Medicina, también la directora del PIAM, y es quien lidera este TCU, ya ahorita les vamos a dar todo el nombre. Tenemos a Alexandra, que viene representando a la Escuela de Enfermería como estudiante. ¿De qué año eres? Ya es mi 5º año, el último. Bueno, ya está finalizando la carrera. Y Astrid, de la parte de psicología, ¿en qué año estás ahorita? También mi 5º año. Bueno, ya estás terminando. Este TCU lleva el nombre técnico, ¿verdad? El TC 733, Fomentando Vínculos Intergeneracionales de la Escuela de Medicina. Es un TCU que trabaja de forma muy complementaria con municipalidades como la Municipalidad de San Vito, Huecochea, Heredia, con el Social Partner de Chepe Cebaña y la Biblioteca de Huecochea. Sofía, contanos un poquitito de qué es el trabajo comunal o lo que conocemos como TCU. Bueno, es en realidad una pregunta que da mucho que hablar porque el TCU, que es el trabajo comunal universitario, es un requisito para graduarse. Okay. Pero yo creo que es algo más que eso, es un acercamiento con las comunidades desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista donde las personas estudiantes pueden compartir, que no está circunscrito a tal vez la rigurosidad de un curso, sino que lo que se ofrece es un año calendario para que esta gente pueda compartir con comunidades, aportar desde sus conocimientos y sobre todo trabajar de forma interdisciplinaria para poder cumplir con los objetivos que se plantean. Entonces yo creo que es cierto, un requisito, pero también es una oportunidad, también es un acercamiento interdisciplinario para conocer gente, para aprender a trabajar en equipo y también es un compromiso de nosotros como universidad pública con la sociedad. Claro, va muchísimo más allá, como usted lo dice. Y con esa gran definición, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes en este TCU?
y por qué lo eligieron. Cualquiera de las dos nos pueden contar. Bueno, yo elegí este TCU porque es un TCU que está muy cercano a las personas, trabaja mucho con personas y bueno, yo escogí enfermería porque a mí me apasiona trabajar con personas, estar cerca de las personas, entonces ese fue como mi mayor motivación de todos los TCUs que habían. Sentí que este era el que trabajaba como más de cerca con personas, tenía más relación con ellas y entonces por eso elegí este TCU. La otra era experiencia, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo ha sido la experiencia con TCU? Ha sido muy enriquecedora. Hemos topado con toda clase de personas, de todas las edades, con trasfondos muy diferentes. Entonces, siento que ha sido una forma de ir más allá en cómo convivo, cómo empatizo, cómo entiendo a la gente, porque bueno, o sea, yo he llegado a trabajar con personas que tenemos un trasfondo de vida muy diferente y es como esa forma de llegar a entendernos el uno al otro, ¿sabe? Como para poder enseñarle o brindarle herramientas a alguien uno necesita como saber el método, la forma o la forma en la que le está entendiendo usted las cosas, entonces toda esa parte ha sido como muy enriquecedora en ese sentido. Bueno, en mi caso yo lo escogí porque en sí la población me llama mucho la atención. Yo sí tenía como otras opciones, pero eran igual como enfocadas en población adulta mayor, porque en mi caso, en mi carrera se hacen prácticas, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar con ese tipo de población específica. Ya me ha tocado trabajar con niños, personas adultas en general, pero nunca con población adulta mayor. Entonces sí quería como tener ese acercamiento, ¿verdad? Y con respecto a la experiencia, ha sido muy diferente, porque igual como ya había tenido ese acercamiento con, digamos, distinta población, además de la universidad, por la misma oportunidad que dan las prácticas. Pero el convivir con otras personas que no son de mi carrera, igual como el dinamismo de que a veces es población adulta mayor, a veces no necesariamente, también tener que participar en diferentes como mini proyectos que hay en sí en el TCU, entonces enfoques diferentes, temáticas diferentes, en sí, actividades diferentes. Entonces ha sido algo que no había como experimentado antes y que creo que por eso ha sido muy valioso, porque ha permitido como desarrollar nuevas habilidades y como conocimientos, ¿verdad? Claro, tiene una visión muy integral y parte de poder introducirnos ahorita a este concepto que maneja el TCU. Sofía, contanos así, en muy breves palabras, estos tres términos: persona adulta mayor, vejez y envejecimiento. ¿Cómo se definen? Así, Okay. muy de forma muy breve. Exacto. Bueno, si nos vamos, la definición de persona adulta mayor está dada por la normativa. Si nos apegamos a lo que es la ley 7935, que es la ley integral de persona adulta mayor, estamos hablando de gente de más de 65 años. Más recientemente, esa se promulgó en 1999. Más recientemente, en el 2006, Costa Rica ratifica la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Y ahí se habla de gente mayor de 60 años. Entonces estamos hablando de cualquier persona que tenga más de 60, 65 años. Eso es la definición. La definición viene a ser un poco escueta, ¿verdad? Y lo que se debe tener en mente es que la población adulta mayor es sumamente heterogénea. O sea, hay una gran diversidad y que yo creo que esa debe ser la norma en cualquier tipo de intervención o en cualquier tipo de estudio. Comprender esa heterogeneidad y que no todo el mundo ya por tener 60 o 65 entra dentro de un mismo saco, porque así no es. Después estábamos hablando de vejez. La vejez hace referencia a esa etapa de la vida que corresponde precisamente a esta edad. Es como la etapa, estamos hablando de niñez, después adolescencia, adultez, y después ya llegamos a esa etapa que hace referencia específicamente a la vejez. El envejecimiento es un proceso que ocurre durante todo el curso de vida. Y ahí viene un aspecto interesante, porque por lo general confundimos lo que es vejez con envejecimiento. Y pensamos que envejecimiento es algo que se da de 60 para arriba o así. Y no es cierto. O sea, en este mismo momento
todos los que estamos aquí presentes estamos en un proceso de envejecimiento. Y yo creo que eso es importantísimo porque es una de las tareas pendientes que se tienen de educar para el envejecimiento y para ese buen envejecer. Claro, la OMS trae este proyecto, ¿verdad?, del envejecimiento saludable de la década del 2030. Y creo que es algo que se ha intentado fomentar, de envejecer saludablemente, ¿verdad? No es Correcto. como que ya cuando yo llegue a altas edades ya me voy a cuidar, sino que empezar a generar procesos desde que uno está joven y pasar por todo este envejecimiento. Y eso es, creo que algo que hasta que topamos con ese tipo de experiencia lo vamos entendiendo. Y bueno, el TCU tiene este nombre de fortalecer las relaciones intergeneracionales. ¿Cómo se aborda eso desde la práctica, el ejercicio del TCU? Desde la práctica es todo un reto, en realidad, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque la intergeneracionalidad comprende ese intercambio de conocimientos, de experiencias, de vivencias entre personas de distintas generaciones. ¿Okay? Entonces, en el TCU, algunos proyectos están enfocados a poder favorecer ese encuentro, en tanto que otros están enfocados a poder darle una mayor participación social a la población adulta mayor. ¿Para qué? Para que al formar parte de las dinámicas sociales pueda incorporarse más a este proceso de intergeneracionalidad que se da en comunidades, ¿verdad? A través de la participación, que de hecho la participación es otro de los puntos que toca esta década del envejecimiento saludable. Claro, y chicas, ¿ustedes cómo ven esas brechas intergeneracionales que dentro del proyecto, ¿verdad?, al trabajar como profesionales y como personas que también están interviniendo con personas adultas mayores? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, definitivamente es como, sí, todo un reto y sí, como muy diferente, ¿verdad? A veces, como decía también Alexandra antes, son personas que tal vez tienen como un trasfondo de vida diferente, ¿verdad? Tienen como valores diferentes, han vivido cosas totalmente diferentes que tal vez nosotros no. Entonces, a veces eso sí, como que interactúa mucho en como la relación o participación que tenemos que hacer, y hay que tenerlo muy en cuenta, como incorporar eso, no solamente excluirlo, ¿verdad? Decir como, bueno, fijamos que aquí todo el mundo sabemos como a qué vinimos o las mismas cosas, entonces explicamos esto, nos van a entender y ya, ¿verdad? Y hacemos esto que a todo el mundo va a entender la instrucción, se va a dar como nosotros teníamos planeado o nosotros queríamos, todo el mundo va a aprender absolutamente de todo lo que dijimos y listo, ¿verdad? Entonces sí hay como que tener además eso muy en cuenta, no solo tal vez como lo que uno aprende para ir como a transmitir cierto conocimiento o como compartirlo, ¿verdad? Sino también tener eso y con eso mismo el conocimiento no solo creer como que nosotros vamos y somos quienes les damos esto y ya, ¿verdad? Sino también como dejarse como sorprender y aprender de ellos también, porque también tienen cosas que enseñarnos, ¿verdad? Toda la población con la que trabajamos, tanto como los otros estudiantes, como la profesora incluso, y la población a la que vamos. Sí, es un aprendizaje muy bidireccional. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros nunca vamos a una comunidad, a un grupo, con la idea de nosotros les damos a ustedes y ya, sino que siempre vamos abiertos al diálogo, abiertos a compartir, abiertos a que ellos nos cuenten sus experiencias y cómo ellos pueden ver tal vez el tema que nosotros estamos brindando ese día, cómo lo pueden ver reflejado en su propia vida. Siempre ha sido como una parte muy abierta y que nos ha llevado a nosotros también a aprender mucho, ¿verdad? De lo que ellos nos pueden brindar, que eso es pues muy importante para mí en la parte de los lazos intergeneracionales. Creo que una de las partes más enriquecedoras o más importantes es que el conocimiento no se puede construir desde una sola generación, desde un solo punto de vista, sino que tenemos que construirlos entre todos. Y creo que esa es una de las partes que se ha reflejado más en el TCU, que tal vez yo puedo saber algo, pero también aprendí algo ese día, porque ellos me lo hicieron saber, ellos me lo compartieron, entonces es algo de lo que es más importante en el TCU, siento yo.
Claro. ¿Y cómo ha sido o cómo han percibido ustedes la integración de las personas adultas mayores con el proyecto? O sea, ¿cómo ellos lo han recibido? ¿Ustedes cómo lo han percibido, digamos? ¿Han sido asertivos o cómo? O sea, ¿realmente ellos se han sentido acompañados por ustedes? Sí, yo siento que eso también lo vemos mucho casi que al final de cada actividad que hacemos, que siempre agradecen muchísimo. Y no solo esto que mencionábamos como el conocimiento, ¿verdad? No es como, bueno, agradezco que hoy aprendí tal cosa, sino como agradezco que hayan venido hoy, ¿verdad? Como el simple hecho de estar ahí presentes, como acompañarles, de escucharles también, eso también lo agradecen mucho, de compartir sus experiencias o de decir como, ay, ahora puedo comprender tal cosa que me dio mi hija, o ahora puedo, qué sé yo, había como un taller de tecnologías, entonces, qué sé yo, ahora le puedo enviar un mensaje a tal persona y ahora tal vez esto se me va a hacer un poquito más fácil, pero siempre agradecen mucho como el simple hecho de estar ahí, ¿verdad? Porque es una población como muy vulnerable que por lo general no es escuchada, ¿verdad? O como no se le presta como tanta atención, y el simple hecho de ir y decir como, ok, estamos abiertos igual como al diálogo, y tampoco desde esa posición como de autoridad de decirle como, ok, ustedes tienen que hacer esto y tienen que como hacer caso, sino el decirles como, ok, estamos aquí para ustedes, ¿verdad? Como para ayudarles y también para que ustedes nos comenten como cuáles son sus necesidades. Entonces el simple hecho como de escucharles, estar ahí y como estar abiertos a ayudarles, pero a su manera también, eso lo agradecen mucho. Sí, ellos, la población en general ha sido muy abierta, muy amable, ellos han sido muy agradecidos. Yo no me he llevado ninguna experiencia fea con nadie, todos han sido muy, muy amables. Y como dice Astrid, son muy agradecidos, pero siento que no es tanto como el solo ser agradecidos, sino que ellos les gusta compartir con uno, o sea, les gusta tener ese espacio de recreación, perdón. Ese espacio de poder compartir con nosotros es algo que ellos agradecen mucho, no solo el hecho de que nosotros vayamos a hablar de ciertos temas, porque podemos estar hablando de temas de interés, pero es ese espacio como de compartir. Ellos han sido muy, muy receptivos y muy participativos, les encanta cada vez que hacemos una actividad. Tal vez nosotros vamos con ese miedo de que con otras poblaciones tal vez no se animan tanto. Por ejemplo, yo trabajo con adolescentes y así, a veces es como, ay, qué pereza o qué vergüenza, y entonces los hacen así como sin ganas, entonces uno ya va como con ese miedo de que, uy, ojalá la actividad sí les guste y no sea así como que lo hacen nada más por hacerlo, pero no, siempre son súper participativos y súper apuntados para todo. Fue de verdad y es de verdad muy, muy, muy lindo trabajar con ellos. Claro, y creo que al ser un proyecto de la UCR tiene mucho peso, ¿verdad? También. Sí, claro, eso es. De hecho, quería hacer un comentario en relación con eso, porque en algunos proyectos, en este de tecnologías en particular, recuerdo que cuando terminamos la primera parte, esta que hicimos en enero, uno de las personas estaba pues haciendo el cierre y dando las palabras de agradecimiento, y decía, agradecemos a los muchachos de la universidad. ¿Por qué? Porque no es solo ir, es que la universidad está presente en la comunidad, y eso es muy valioso. Es ese trabajo de hormiga que se hace dentro de la universidad, que tal vez, bueno, ahora lo vamos a visibilizar, pero esa palabra, esa frase, vinieron los muchachos de la universidad, significa mucho, y es algo que tal vez no sale en las noticias, Claro. no es tan mediático, pero es un trabajo muy valioso, intangible y necesario. Sí, que genera un impacto. Exacto. O sea, el impacto tal vez puede verse como muy técnico, ¿verdad? Bueno, sí, se logró el 100% del objetivo del proyecto. Pero realmente ese 100% deberíamos verlo en esto que ustedes nos están contando, en las personas, cómo ellos lo reciben. Me imagino que cada vez que decían, bueno, van a venir los chicos de la UCR, entonces ya ellos seguro se ilusionaban, esperaban eso, porque mucho de lo que creo que el proyecto tiene como objetivo es lograr esa integración, ¿verdad? O sea, el adulto mayor no debería salirse del rol de la sociedad de ninguna forma.
Y al compartir entre tantas personas, desde lo profesional, desde personas que están académicamente formadas para lograr intervenir de muchas maneras, además están compartiendo con personas del día a día, ¿verdad? Muchas personas adultas mayores lastimosamente o viven solas o están muy aparte, ¿verdad? De lo que está pasando, y el mundo se mueve demasiado rápido. Y al hablar con personas de otras generaciones, creo que se sienten involucradas en esta dinámica pues de cotidiana. Contanos, Sofía, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo fue el proceso de cuando ya se introdujo el proyecto con las municipalidades, ya más a nivel interinstitucional? Y una parte muy interesante del proyecto es que trabajan en conjunto con Chepe Cebaña. ¿Cómo fue eso, esas alianzas? Bueno, las alianzas son vitales. Sin alianza es muy difícil hacer caminar un proyecto. ¿Por qué? Porque es la universidad, la UCR, que va a la comunidad. Y la forma de llegar a la comunidad es conociendo a la gente con la cual usted va a trabajar. Entonces ahí los actores claves son fundamentales. Está con municipalidades, si bien es cierto, pero también hay alianza con, por ejemplo, la Dirección Área Rectora del Ministerio de Salud de Goicoechea, después con esta organización de Chepe Cebaña. Ahí el contacto fue muy interesante porque surgió incluso de una iniciativa estudiantil que se dio en el año 2022, cuando ya retomamos las actividades presenciales, cuando se retomó todo después de la pandemia. Un mismo estudiante me dijo que él había estado trabajando con esta organización y que por qué no pensábamos en una propuesta que desde el TCU pudiera generar alianza. Entonces, a partir de ahí empezamos las conversaciones, las propuestas, y estuvimos trabajando el año pasado. Es muy interesante porque, como decía Alexandra, es una realidad tan diferente y no es lo mismo ir a trabajar con la gente de Chepe Cebaña que después trabajar con la gente de Heredia o incluso con la gente de Goicoechea, que están dentro de la misma gran área metropolitana. Es muy, muy diferente, y eso de verdad que uno lo agradece porque permite tener un panorama más amplio de lo que usualmente uno vive, incluso como persona. Sí, y esto que mencionaste es sumamente importante. El TCU no le pertenece solo a la universidad, solo a la escuela o al docente que lo guía. El estudiante está tan involucrado que se vuelve un trabajo articulado de todas las partes para lograr hacer que las cosas crezcan. O sea, ustedes se llevan esta iniciativa como estudiantes y futuras profesionales en sus áreas respectivas y se dan cuenta de todo lo que se puede hacer, ¿verdad? Con las ganas, con la motivación, conocen a la población, tienen el ejemplo del docente de cómo andan, ¿verdad? Y el docente también creo que se lleva ese aprendizaje de que el estudiante tiene iniciativas muy buenas. Por supuesto, o sea, ahora decíamos que los actores locales son fundamentales, pero las personas estudiantes son el corazón del TCU. Sin estudiantes, un trabajo comunal universitario no camina. Y cuando hablo de estudiantes no hablo solamente de que tienen que cumplir ese requisito, hablo de que aportan desde la creatividad, la iniciativa, la disposición, la convicción, la interacción. Ellos son el corazón del TCU. Dentro del proceso del TCU hay un proceso inductivo. Sí. Previo a contarnos de eso, y ahora ustedes también cuéntenos ahí cómo fue ese proceso de como un preaprendizaje, ¿verdad? Para ir a hacer la intervención. ¿Cómo maneja desde la parte docente eso? Sí, considerando que el TCU recibe estudiantes de distintas carreras y que el tema de vejez y envejecimiento no es transversal a la formación curricular de todas las carreras de la universidad, claro, pues es necesario hacer un proceso de inducción. Ese proceso de inducción cada vez se va puliendo un poquito más, ¿verdad? Y ahí mismo, en ese proceso de inducción han participado personas estudiantes. Por ejemplo, Astrid ha hecho aportes muy importantes a ese proceso de inducción.
y Ale participó como estudiante que recibió el proceso de inducción, que contiene aspectos generales sobre vejez, envejecimiento, normativa, desarrollo de proyectos, y el fin es ese, que lo puedan llevar antes de ese acercamiento para tener por lo menos los conocimientos básicos que después van a ir complementando a lo largo del tiempo. Okay. ¿Y ustedes cómo fue esa experiencia de participar en el proceso de construcción y participar en el proceso inductivo? Porque es un sistema de sensibilización, ¿verdad?, de ellos. ¿Quieres empezar abriendo la palabra? Bueno, desde mi carrera yo ya había tenido la oportunidad de llevar un curso sobre como población adulta mayor, ¿verdad? Y entonces sí había visto como ciertas temáticas que ya venían como en el plan de inducción, ¿verdad? Que definitivamente sí me parecían muy importantes. Y es lo mismo, ¿verdad? Como de convivir con personas de otras carreras, que uno a veces se da cuenta como que sí tenemos conocimientos muy diferentes, ¿verdad? Porque incluso una de las primeras actividades es decir como, bueno, para nosotros qué es vejez o envejecimiento. Y muchas veces, qué sé yo, personas de la carreras del área de salud se enfocaban solo como en lo biológico, en lo orgánico, ¿verdad? Pero tal vez yo, que venía como de las ciencias sociales, tomaba en cuenta como otros aspectos y que ya había, en ese momento estaba llevando el curso. Entonces siento que es muy útil, muy valioso, que es una parte fundamental para la sensibilización, ¿verdad? De esta población y las temáticas importantes con respecto a estas. Y también nos da como una visión como de la realidad nacional, ¿verdad? De cuáles son las necesidades de esta población, como qué es lo que está pasando, a qué se enfrentan, ¿verdad? Porque igual lo que decíamos, tenemos experiencias muy diferentes y lo más interesante de todo es compartir también nuestras experiencias en ese mismo como ámbito de inducción, porque se hablaba mucho como de, bueno, ¿qué acercamiento han tenido con personas adultas mayores? Y la mayoría, ninguno, ¿verdad? Solo tal vez como, bueno, mis abuelitos, mis abuelitas, o ni siquiera eso, ¿verdad? Entonces como los veo muy poco, o ya no están con nosotros, entre otros. Entonces es como una sensibilización que es muy importante para trabajar con esta población, ¿verdad? Como conocerla un poquito más en lo que se puede, porque ya cuando uno va y participa es totalmente diferente, claro, pero como en lo básico es como muy importante. Y luego como de la coordinación o como de la construcción de esta inducción, también se ha querido tomar en cuenta como aspectos más como más académicos o como del trabajo comunal, como de organización también, como para llevar todo como un poco más como tener en cuenta, ¿verdad? Y como qué es lo que hay que hacer y cómo se hace. También últimamente se implementó como demostrar los proyectos, ¿verdad? Para que vean como todos los proyectos que hay en el TCU, todo lo que se hace y lo que se puede hacer, ¿verdad? Y como decía la profe, también como la construcción de proyectos, como incluso podemos llegar a generar como nuevas ideas. Claro. La innovación, ¿verdad? Y que sale ahí todo el proceso como del ejercicio profesional de, digamos, en el caso tuyo que es de psicología, y mencionas algo muy importante, porque ahora dentro de tu escuela de formación puedes compartir con tus colegas este tipo de experiencias. Que bueno, vos estás en el TCU y tenés esta experiencia, entonces te lleva por un camino con esta población, viste una luz en ese camino y decir, ok, sí, con esta población puedo trabajar. Y entonces creo que también das el ejemplo para que eventualmente muchos profesionales también lleguen a abordar esta parte de, no sé, la salud mental ha sido un tema que ahorita está muy en boga, y desde la expertise de la psicología, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, es algo muy importante y muy bonita la experiencia que has vivido con el TCU. Y Ale, con la parte de recibir la inducción, ¿cómo fue? Bueno, en primer lugar, yo soy muy unida a mis abuelos y ellos participaron mucho en mi crianza, entonces siento que yo ya tenía un poco como esa parte de que yo no
tal vez no tengo esos estereotipos de adulto mayor porque pues mis abuelos fueron muy participativos y son muy participativos en mi vida, entonces yo jamás pensé o dije como, ay, es que no puede o es que ella ya no está para esas cosas, porque yo siempre los he visto ser muy activos, los he visto que, o sea, pero creo que la parte de inducción es muy importante en este sentido, porque no todo el mundo tiene esa misma visión y muchas veces vemos el envejecimiento y llegar a la vejez como que perdemos capacidades y sí tal vez nos va a costar más en ciertas áreas porque pues es un proceso de envejecimiento, pero no es llegar a infantilizar al adulto mayor, no es llegar a decir como que ya no puede, porque he visto personas que tal vez con sus propios papás, que ya llegaron a esa edad o así, ya es que casi que ni les dejan salir de la casa. Entonces, para poder convivir con ellos, para poder brindarles herramientas, para poder dialogar, es necesario saber que siguen siendo personas funcionales, que todavía siguen siendo ellos, no han perdido nada por llegar a la vejez. Y creo que la inducción es algo que rescata mucho eso, como decía Astrid, tal vez a veces nos enfocamos mucho en lo que es el envejecimiento biológico, en que tal vez perdemos ciertas capacidades o que perdemos ciertas cosas, pero esa no es la parte más importante. La parte más importante es cómo lo llevamos emocionalmente, porque, por ejemplo, si uno llega a decir, bueno, es que ya llegué a esta edad y ya no puedo y me lo creo, entonces eso afecta mucho a cómo voy a envejecer yo y qué actividades voy a seguir haciendo y cuáles no, y a todo lo que estamos haciendo en estas etapas. Entonces siento que el proceso de inducción es muy importante en esta área, y también algo que yo aprendí mucho y me llevé mucho porque no tenía tanto conocimiento es en el área de derechos de la población adulta mayor, en el área de lo que es el envejecimiento saludable, sus pilares, eso también lo refuerza mucho en la inducción y creo que es muy importante. Yo personalmente no tenía, como de derechos de la población adulta mayor, yo no tenía idea de nada, y creo que es muy importante porque a veces, incluso cuando las personas llegan a esta edad, como que sienten que pierden derechos, y no es así. En realidad hay muchas herramientas para poder brindarles a ellos si tienen alguna dificultad o si están sufriendo tal vez de violencia. Hay muchos sistemas que están ahí para apoyarlos, pero ellos no saben, y nosotros como estudiantes es necesario que lo sepamos, porque si ellos llegan a nosotros, si nosotros vemos alguna situación reflejada, es necesario poder ayudarles y brindarles estas herramientas para que ellos también tengan conocimiento. Y creo que esa es una parte muy muy importante de la inducción también. Claro, existe una gama gigante de políticas públicas que respaldan a la persona adulta mayor, y es bueno que ustedes también, como dice Ale, las conozcan, porque casos, ¿verdad? Al sentarse a hablar con una persona empiezan a aparecer cosas, y creo que ahí entra mucho el papel de Sofía como docente guía, que ustedes pueden recurrir a ella y decirle, bueno, profe, es que tal y tal caso, cómo se puede abordar, quién lo aborda, y ustedes van a empezar a aprender sobre estas redes de cuidado y apoyo que tienen las comunidades, ¿verdad? Y mencionábamos ahorita, durante toda la conversación, los proyectos que se han hecho dentro del TCU, ¿verdad? Aquí tengo algunos como Cuidándonos para un mayor bienestar, cómo mantenerse activo y saludable. ¿Cómo funciona eso? Bueno, en realidad responde mucho a lo que Astrid mencionaba de la organización. En el proceso de inducción se habla de que es necesario pues formular un proyecto y demás. Entonces se tiene el contacto con estas comunidades, se hace un acercamiento a la comunidad para saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, y después de este acercamiento los mismos estudiantes realizan una propuesta que después es revisada, es tanto por mi persona como por la contraparte en la comunidad, y después se entra ya en lo que es la parte de ejecución. La ejecución puede ser, el año pasado hubo algunas actividades virtuales, sin embargo la mayoría fueron presenciales, y luego de esa parte de ejecución viene también una parte de elaboración de informes y de sistematización para saber qué se puede mejorar, qué otras estrategias se pueden utilizar y demás.
¿Cómo fue esta experiencia ahora que lo mencionaste en lo virtual? Porque claro, la pandemia creo que fue un reto para todos, ¿verdad? Sí, fue un reto realmente. ¿Por qué? Porque existe una brecha digital con la población adulta mayor. Y no podemos decir tampoco que todas las personas mayores tenían una brecha, porque volvemos a ese principio cuando hablamos de población mayor, de que hay una heterogeneidad. Y ciertamente teníamos gente que tiene una gran facilidad para el uso de las tecnologías, pero también hay gente que tenía muy poco conocimiento, gente que tal vez no tenía ni teléfono, que no sabía cómo usar el teléfono más allá de una llamada y demás. Entonces, eso ya se remonta al 2020, 2021, se desarrollaron muchos procesos también de capacitación en la parte virtual. ¿Para qué? Para que la gente pudiera formar parte de y pudiera conectarse, porque parece mentira, ahora tal vez si nos ponemos a recordar cómo fue la pandemia, que estábamos tan encerrados, nos parece muy lejano. Sí. Sí. Fue como un tiempo que pasó muy lento. Fue un tiempo muy lento y muy lejano, pero en realidad no fue hace tanto tiempo, fue hace apenas 3 años, ¿verdad? Entonces, en esos momentos hubo una gran restricción para salir y la población mayor se vio muy afectada. ¿Por qué? Porque en términos sanitarios estaban con una mayor propensión, de acuerdo con las estadísticas, a enfermar más gravemente y demás. Entonces había mucho miedo. Y yo creo que la virtualidad vino a ser una forma de acercarnos en medio del miedo. Sí, y ¿vino para quedarse? ¿Vino para complementar? ¿Qué dirías vos? Depende. Ajá. Yo creo que en este primer acercamiento que se hace con la comunidad es necesario determinar si puede ser presencial o si puede ser virtual. Okay. Yo creo que eso lo podemos ver hasta que ya hagamos ese diagnóstico inicial. ¿Por qué? Porque eso va a depender de las características de la población con la que trabajamos. Hay poblaciones que por una cuestión de acceso, de disponibilidad, de uso y de resistencia al uso de los dispositivos, la presencialidad es la opción. En cambio, hay otras poblaciones, por ejemplo, tenemos un trabajo con el Ministerio de Salud de Goicoechea, que tiene que ver con personas cuidadoras, en donde ahí la virtualidad es más factible, inclusive para ellos, porque el desplazamiento involucra una inversión de tiempo y de energía que no necesariamente tienen, una disponibilidad que no necesariamente tienen, pero que hay mucho interés en poder participar. Entonces, en esos casos la virtualidad puede ser una opción. Claro, ahí es donde entra ya la espinita del investigador, ¿verdad? De segmentar a los públicos, de saber a quién me estoy dirigiendo y cómo llegar a ellos de una manera más fácil. Porque bien lo dice Sofía, una cosa es abarcar a las personas adultas mayores que posiblemente tengan alguna limitante, ya sea económica, no sé, algún tipo de discapacidad o lo que sea, que ya tal vez tengan un trato de sentarse y ayudarles en ciertas cosas con la tecnología, al menos. Pero tal vez otros públicos como los cuidadores, como profesionales en y demás, esta red de cuido, ¿verdad? Que aborda a las personas adultas mayores, de pronto esas metodologías funcionen. Y creo que también eso les deja a ustedes como estudiantes y profesionales, ¿verdad? Que no todo se resuelve así, sino que podemos estudiar el espacio, ver qué necesitamos y también se articula con las alianzas y ver qué se puede trabajar. Y dentro de los logros y aciertos del proyecto. Bueno, yo puedo determinar aciertos que tienen que ver con el proyecto y aprendizajes desde el punto de vista personal. Contanos de eso. Yo creo que en relación con los logros, esta posibilidad, cuando estábamos en periodo de pandemia, de la restricción y el distanciamiento, yo creo que uno de los logros fue poner el esfuerzo en desarrollar estas estrategias para un acercamiento virtual. Eso fue un gran logro. Después, en relación con los logros, yo diría que es poder estar abierta a esa escucha y a esa
relación dialógica con los estudiantes, con los y las estudiantes, ellos poder tener esa oportunidad de escuchar lo que ellos consideran que se puede hacer. ¿Por qué? Porque bueno, yo puedo tener una idea preconcebida, pero como le decía antes, ellos son el corazón del TCU. Claro. Son las personas que al fin y al cabo le van a poner esa impronta a cada uno de los proyectos. Entonces, es poder tener esa relación e incorporarlos, por ejemplo, en el proceso de inducción, que ellos mismos desarrollen el proyecto que van a terminar ejecutando. Yo creo que es uno de los logros. Y otro, que sea muy interdisciplinario. Y cuando hablo muy, o sea, se extiende a lo que es ciencias sociales, se extiende a ciencias de la salud, y a letras también, y yo creo que eso es muy valioso, porque parece mentira, pero en una universidad tan grande como la que tenemos, no siempre hay ese tipo de encuentros. Claro. Y los aprendizajes personales tienen que ver con entender los tiempos de la comunidad, entender los tiempos de la gente que está matriculada en el TCU, entender y estar abierta a esa escucha. Yo creo que eso fue un gran aprendizaje personal. Claro, y tener en cuenta, ¿verdad?, que el docente que se encarga de los TCUs no solo está en el TCU, ¿verdad? O sea, tiene funciones dentro de la universidad de muchas áreas, y creo que eso también hace que el profesional crezca y logre comprender y entender más lo que la universidad tiene. De pronto, y el docente dice, bueno, nunca había trabajado desde mi parte profesional con alguien de sociales, entonces me di cuenta que sí puede enriquecer mi área profesional y podemos trabajar y complementar y construir. Entonces creo que también el docente se lleva experiencias muy bonitas, porque a fin y al cabo está trabajando con profesionales, ¿verdad? No es solo para, como decíamos al inicio, no es solo un requisito de, ay, sí, va a terminar mis horas de TCU y ya me gradué y vámonos. Creo que todas las partes se llevan aprendizajes muy bonitos. Ustedes como futuras profesionales son sus primeros pacientes también, de la parte de cómo los abordan, cómo llegar a ellos. Se sensibilizan muchísimo el tipo de población que están trabajando, como bien lo decías, de verdad, no es lo mismo trabajar con un niño que con un adulto mayor o incluso un adulto, porque tienen conflictos y cosas y cotidianidades muy diferentes. ¿Y ustedes cómo ven esos retos después del TCU, más allá de esto, ¿verdad?, del margen de cumplir con el objetivo? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo creen qué retos creen tal vez ustedes que se deben trabajar a nivel profesional y social con la comunidad? No sé si no estoy entendiendo la pregunta. Yo corté aquí. Desde tu expertise, digamos, de la enfermería, ¿qué retos, a partir de todo este aprendizaje que tuviste del TCU, qué retos crees que la sociedad debe mejorar? O sea, más allá de decir, ok, ya tenés la base de lo que el TCU genera, pero vos qué querés mejorar más allá, ya que conociste las problemáticas, la parte social. En términos generales. Sí, en términos generales, digamos, no sé, queremos mejorar políticas, sabemos que las políticas públicas llegan hasta cierto límite, pero ya viendo la necesidad, ¿qué debemos mejorar más allá con esta población? Queda de, okay, exacto, esto hay que seguir trabajándolo. No solo desde el TCU, sino en general. En general, después de la experiencia, ¿qué creen ustedes, verdad? Como esa ilusión de decir, quiero trabajar para mejorar tal cosa a raíz de lo que se llevan del TCU. Siento que con población adulta mayor todavía queda mucho trabajo en seguir integrándolos a la sociedad. Y queda muy feo decirlo de esa forma, pero es que al llegar a cierta edad, como que la sociedad lo saca uno, lo deja de tomar en cuenta, los excluyen. Y es feo decirlo de esa forma, pero es una realidad, es algo que pasa. Y con el TCU se han brindado muchas oportunidades para ellos de seguir interactuando, de seguir activos, pero
todavía queda ir mucho más allá. O sea, hay mucho trabajo que hacer para todavía integrarlos de esa forma completa a la sociedad, y creo que es algo que hay que seguir todavía trabajando mucho, y no solo en la parte de generar espacios, sino de concientizar a las personas, porque como decíamos, nosotros tenemos todo un proceso de inducción donde podemos estar viendo lo que son estereotipos, lo que son el envejecimiento saludable, lo que son la realidad de la población adulta mayor, y poder entender mejor esto, pero eso es algo que no se da a nivel nacional, no se da tan fuerte, no llega esa información a todo el mundo. Y es algo que es necesario si queremos integrar a la población adulta mayor completamente a la sociedad, es algo que es necesario hacerles saber a la sociedad que ellos siguen ahí, que están activos, que ellos quieren seguir participando, porque no es solo el hecho de que nosotros digamos como hay que integrarlos, no es un tenemos que, porque es una obligación, sino que claro, ellos quieren seguir participando, quieren seguir activos, ellos... No es un proyecto como que finaliza, sino que es muy progresivo. Sí, correcto. Acompañamiento. Y no es como le digo, no es como una obligación, sino que es algo necesario para ellos como personas, porque pues siguen siendo personas, y muchas veces al excluirlos ellos sienten como que ya no son, ya pierden eso, ya se pierden ellos mismos, ya pierden todo lo que han sido todos esos años, llegan a decir como, bueno, es que yo ya estoy viejo, yo ya... Y ellos mismos como que se excluyen, ellos mismos se sienten, ya lo interiorizan. Entonces eso es cierto que con la población adulta mayor es muy necesario. Y también yo trabajé con Chepe Cebaña, entonces creo que también en Chepe Cebaña queda mucho por hacer. Con ellos son, a veces como que está esta preconcepción de que al ser población en condición de calle o con experiencias de vida, de trasfondo, tal vez de drogadicción, como que pierden capacidades y que ya no se puede trabajar con ellos de la misma forma porque les va a costar ciertas cosas. Y es cierto que tal vez a veces hay que hacer ciertas adaptaciones, pero ellos tienen muchas capacidades, tienen muchas habilidades, y ellos tienen muchas ganas de seguir adelante y salir adelante, por eso es que están ahí, ¿verdad? Ellos por eso se integraron a ese proyecto. Entonces creo que brindar estas oportunidades es algo que muy importante que tenemos que hacer, y nosotros trabajando ahí como TCU vimos otros proyectos, otras comunidades, otras organizaciones que también lo hacían, pero creo que es algo a lo que tal vez no se le ha dado tanta visualización, porque cuando uno menciona Chepe Cebaña, la gente piensa que es nada más como ir, hacerles la higiene, cortarles el pelito o darles un lugar donde estar, y no, ahí también se les brinda herramientas para que ellos puedan seguir con su vida, para que puedan conseguir conocimientos, y esa es una parte muy importante que tal vez no ha tenido la visualización adecuada. Claro, y tomando en cuenta un poquitito el rango que nos mencionaba Sofía al inicio, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que la persona adulta mayor se considera tal cual a partir de los 65 años y más. O sea, es que todavía es una vida completa que una persona puede seguir produciendo y ser parte de la sociedad como cualquier otra persona. Y vos, Astrid, ¿qué nos contás de esos, verdad? Más bueno, allá. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Ale, ¿verdad? Todo me parece muy importante y también lo considero como muy necesario. Sí, definitivamente hace falta como esa incorporación y darles como oportunidades para esta participación activa, ¿verdad? Y eso se refleja también cada que siempre terminamos como un proyecto o ciertos talleres, que lo primero que dicen cuando se está finalizando es vuelvan o hagan otro, ¿verdad? Porque les gusta como esa participación. Claro. Que hay gente más activa que otra, sí, pero en todas las edades, ¿verdad? Y también con lo de la interiorización que dijo Ale, que es muy importante, también siento que normalizan como cierta negligencia o incluso violencia, ¿verdad? Claro. Entonces, también como ayudarles a como reestructurar ese pensamiento, ¿verdad? A decirles como, o ciertos comentarios que hacen, ¿verdad? Que uno diría como, esto no debería de ser así, o le deberían de ayudar más, ¿verdad? O ciertas cosas que uno ve que es como, ojalá alguien le ayudara con esto, porque también tenemos como un límite, ¿verdad? No podemos llegar como más allá, pero definitivamente sí hace falta eso todavía. Y la población cada vez va a haber más gente adulta mayor y se va a expandir todavía más como el tiempo, ¿verdad? Como de vida, como usted mencionaba.
Entonces, ¿cómo no ir teniendo en cuenta esa población si ya estamos en eso, verdad? Si ya sabemos que para dentro de unos años la cantidad de personas adultas mayores va a incrementar muchísimo. Exactamente. Claro, y creo que eso también es lo que tiene el TCU, que estamos sensibilizando personas de distintas generaciones con esto que dice Astrid, un discurso de decir, no, es que todos tenemos derecho a, y si todos lo entendemos, empezamos a mermar esta naturalización de, ¿verdad?, de exclusión social de la persona adulta mayor. Y Sofía, como docente, ¿qué nos dice Sofía de esos retos a futuro? Es una tarea larga, es una tarea que involucra a la universidad, por supuesto, pero no solo a la universidad, involucra también al Estado, involucra a las organizaciones e involucra esa participación individual y esa reestructuración que mencionaba Astrid a nivel individual. ¿Por qué? Porque lo que mencionaba Ale del edadismo, que es esta discriminación por edad, es algo que tenemos tan incorporado que tenemos que pensarnos y reflexionar sobre cuáles prácticas hacemos, a veces de manera involuntaria, para ir reestructurando y cambiando esa forma. ¿Por qué? Porque eso es necesario para el ejercicio pleno de los derechos. Claro, no, y bueno, creo que hemos aprendido mucho, creo que también Sofía como docente se lleva la experiencia y ustedes se llevan la experiencia de ver lo que la universidad y ¿verdad?, la parte de impacto social que tiene la universidad hacia afuera, no es solo estudiar y listo, sino que el ejercer de esta manera les deja a ustedes y a los estudiantes que han pasado por el TCU, ustedes vienen a representar a una población importante, como bien lo decía Sofía, ustedes son el corazón de estos proyectos, y agradecerles el haber venido, que nos contaran estas experiencias más a nivel personal y desde la ejecución profesional. Son cosas que la universidad genera hacia afuera, y el propósito de este video podcast es que podamos aprender de eso, así que muchas gracias por sacar el tiempo, por hacer todo esto realidad, ¿verdad? No es solo de lograr el requisito que hablábamos, sino que ustedes están dejando algo y se están llevando algo. Ha sido muy bidireccional ese aprendizaje, y pues este es el primer episodio del video podcast de Más Facultad y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Agradecemos a la Biblioteca de la Municipalidad de Goicoechea por permitirnos el espacio para grabar parte de este primer episodio de Más Facultad Medicina. Más Facultad de Medicina, el video podcast.